vamos a hablar de mediación. Y antes de ello vamos a entender un poquito lo que nos referimos al hablar de mediación. La mediación o los efectos indirectos es algo que no se da normalmente en algunos tipos de problemas, como son los problemas que nos llevan directamente a un resultado, pero que sí se manifiesta en casi muchos análisis de tipo de causalidades. Los efectos indirectos son aquellos efectos causales que enfocan una variable en otra, que se transfieren, sea de una forma total o parcialmente, a través de una variable que viene a ser mediadora. Una variable mediadora, una variable que se encuentra en medio de una relación. Se puede decir que esta variable, la mediadora, es la razón o el efecto, al menos una parte de ese efecto, por la cual esa situación entre estas dos variables ocurre. Estábamos hablando de lo que es los conceptos de mediación. Existe, aquí vamos a hablar de mediación y moderación. Ambas situaciones vamos a plantearlas. Pero veamos inicialmente lo que es la mediación. Existe una relación causal entre dos variables, X y Y, por ejemplo, donde X es la causalidad y Y es el efecto. X, como sabemos, es la variable independiente y Y la variable dependiente. En los análisis de mediación ocurre cuando se involucra una nueva variable independiente. No tiene casi siempre ninguna relación adicional. Digo casi siempre porque dependerá del tipo de modelo en el cual estemos trabajando. Cuando hablamos de variable mediadora, estamos diciendo que es la teoría la que aquí entra a tallar para saber cuáles son las variables que van a incluirse en una investigación como variables o mediadoras. Los efectos que se realizan con ella, estas situaciones en las cuales la variable entra a tallar, es de esta forma. ¿Qué cosa quiero decir aquí? Que existen efectos indirectos, que son aquellos que nos llevan a los efectos causales con respecto a lo que hay entre una variable y otra, esta X y esta Y. Y podríamos decir que esta variable mediadora está surgiendo a través de estas dos, donde esta variable se convierte en la clave para entender la relación existente entre X y Y. Así, esta ME puede interferir adicionalmente en la relación de estas dos variables, la variable independiente y la variable dependiente, y convertirse en una interferencia. Se puede decir que esta variable mediadora es la razón de este efecto en el cual estamos observando acá, que gracias a esta variable existe probablemente esta relación. Por ejemplo, podríamos decir que la curiosidad conduce al aprender. La razón de este efecto es que la curiosidad conduce a descubrir lo que conduce a aprender.
El descubrir es la razón, o al menos parte de la razón, por las cuales la curiosidad conduce a aprender. Podríamos preguntar, ¿cuál es la razón por la que la curiosidad conlleva a descubrir? ¿Por qué la curiosidad lleva a, por ejemplo, explorar? En este caso. ¿Y por qué este explorar puede llevar a conducir? Entonces, el explorar es el mediador entre curiosidad y descubrir. Por otro lado, cuando hablamos de varias variables mediadoras, más de dos, casi siempre aquí tenemos dos variables mediadoras, podríamos hacer referencia a situaciones como cuando se tiene una tercera o cuarta variable mediadora, comparar e investigar, que tienen actualmente las mismas acciones que el descubrir. Y si además se dice que el investigar es la causa de descubrir, tendríamos una gráfica bastante compleja. Y como vemos, según como vayamos incorporando más cantidad de variables mediadoras, las situaciones se pueden ir tornando mucho más complicadas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 variables mediadoras. Y fíjense que no son todas las relaciones realmente existentes. Y sin embargo, ya se aprecia una mayor complicación. Ahora, la moderación. La moderación es un mecanismo teórico con el cual podemos cambiar la naturaleza de la relación entre diferentes variables. Lo que se modifica, en consecuencia, es la fuerza y la dirección de esa relación. Por ejemplo, volvamos a la forma simple de nuestro ejemplo. La curiosidad conduce al aprendizaje. Pero si tuviéramos una experiencia, esta fuerza es una relación dependiente de la extensión que se tenga de esa experiencia. A medida que aumenta esa experiencia previa, aumenta la fuerza de la relación positiva, pongamos, entre la causalidad y el aprendizaje. De cualquier manera, la curiosidad tiene un efecto positivo en el aprendizaje, es solo que resulta un efecto más fuerte cuando ya tienes alguna experiencia. Sin embargo, si la experiencia es muy baja, entonces esta relación entre curiosidad y aprendizaje en realidad puede ser negativa. Es decir, una mayor curiosidad en realidad puede disminuir el aprendizaje si no se tiene una experiencia necesaria para poder aprender. Este tipo de modelos también podría presentarse cuando se consideran dos grupos. Por ejemplo, dentro de esta misma experiencia, podríamos llamarlo un grupo positivo y podríamos tener otro grupo de experiencia o tipo de experiencia negativo, obteniendo resultados que ya hemos visto anteriormente sobre modelamiento de multigrupos. Como vemos, la curiosidad y el aprendizaje que planteamos que influye directamente la curiosidad sobre el aprendizaje, está siendo modificada por la experiencia. Y como hemos dicho, si tenemos mejor experiencia, o podría ser más experiencia, o buena, positiva experiencia, esta curiosidad con el aprendizaje podría ser mejorada. Pero si la experiencia es inferior a la normal,
la experiencia es negativa, la experiencia es baja o cualquiera de ese tipo de situaciones, esta curiosidad va a disminuir la relación que hay con el aprendizaje e incluso la puede convertir en negativa. Ok, cuando hablamos de conceptos de mediación y modelación, si la modelación es la condición mediante la cual se opera la relación entre dos variables, es la condición que se le da a esa relación, tendríamos entonces que la mediación viene a ser la razón de esa relación. Por tanto, seleccionar mediadores o moderadores puede tomarse bastante complicado y debe basarse mucho en todo este estudio en el aspecto teórico, ya que puede generar relaciones muy complicadas y si esto ocurre hay que tener en claro el principio de la parsimonia, que es un principio que nos permite explicar lo mejor posible con menos variables el mismo análisis, el mismo estudio, generando así un equilibrio entre la simplicidad y la complejidad de nuestras propuestas, donde lo importante es el valor que se gana. En cuanto más mediadores y o moderadores se planteen en este proceso de estudio, del análisis, el costo de esta complejidad va a resultar de forma negativa, o sea, nos va a dar, no se va a superar eso que nosotros queremos obtener. Por eso la importancia de poder entender lo que viene a ser un análisis lo suficientemente parsimonio para poder culminar una presentación de información que nos lleve a resultados aceptables. Si bien es cierto, cuando se tienen muchas variables, tenemos mucha información y por tanto podemos dar muchos resultados, es probable que esto se complique al extremo de que esos resultados, en vez de sernos favorables, nos puedan llevar a un mal equilibrio y por tanto no ser correctamente aceptados, válidos o que tengan una gran cantidad de error. Al tener más variables, hay más errores. Este planteamiento que se ha hecho ahorita, hemos visto lo que es la importancia de incluir en los análisis, en el estudio, los conceptos de mediación y modelación.